una cosa es legalizar el orden y la otra es ser macana, como diríamos, imponer la ley y el orden, que no está mal, desde el Estado debe hacerse. Ahora, importante es destacar que desde este gobierno, más que imponer la ley y el orden, se han consolidado las asociaciones y cooperativas. Cuando vemos ciertas visitas sorpresas donde el presidente comparte, comenta con asociaciones de productores campesinos, les dice, más que decirles o prohibirles seguir cultivando, es explicarles que ellos están depredando. De alguna forma están depredando las lomas y esto debe cambiar, y presenta el gobierno entonces un programa para que el gobierno y la sociedad civil, para que el gobierno y los productores campesinos primero se asocien y protejan el área, y protejan la inversión, y protejan su comunidad, y que piensen como una comuna, como una comunidad, como una asociación, como un cuerpo social, no como cada individuo. No es prohibirle o imponerle, porque hay condiciones sociales, hay condiciones de pobreza, hay condiciones económicas que también atraviesan estas personas, y entonces debe ser un acuerdo entre el gobierno y la sociedad, entre el gobierno y las asociaciones, entre el gobierno y las cooperativas. Y lo hemos visto en decenas de visitas sorpresas, sobre todo las que tienen que ver con la reforestación del país. Es un acuerdo desde el gobierno para que primero creen asociaciones, se organicen como comunidades, se organicen como sociedad y hablen en pos de la sociedad, en pos de esa comunidad, de esa asociación, y no como individuos particulares. Y por otro lado, concientizarlos entonces, decirles que no pueden seguir depredando las lomas, aunque eso les lacere o les afecte en los ingresos económicos, y que desde el gobierno entonces se va a apoyar otro tipo de iniciativas para que ellos puedan continuar cultivando, pero otro tipo o puedan continuar una actividad económica diferente a la que actualmente realizaban, que sea sostenible, y que sea sostenible en términos medioambientales y que sea sostenible en términos económicos. Es decir, es un contubernio, es una conversación, una suerte de conversación del Estado y de la gente, de concientizar y de que la gente se asocie, cree cooperativas y defienda también, porque se convierten en defensores también del medio ambiente, que no lo eran o no tenían conciencia de. Mire, hay que destacar un dato importante en las informaciones que nos han servido sobre el comportamiento de la economía dominicana durante el año pasado. Y es que se nos dice que el sector privado impulsó el 85.5% del crecimiento de nuestra economía. Óigase bien, eso hay que oírlo y hay que leerlo bien. El sector privado, dice la data presentada por el Banco Central. El sector privado impulsó el 85.5% del crecimiento de la economía. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que la oposición es una mentirosa. Eso es lo que quiere decir. Que las políticas públicas que se han establecido del Estado han tenido han tenido un impacto en el sector privado, y que el sector privado ha sido el generador principal de riqueza. De riqueza. O sea que ese cuento del gasto es mentira. Es mentira, claro. Entonces, eso es importante. Este es un dato importantísimo. Dentro de todos esos datos que hay ahí, que muchísimos son muy importantes, la mayoría. No tienen desperdicio, claro que no, pero ese en particular es muy bueno, en particular, para responder los alegatos de los opositores al gobierno, los opositores al gobierno, que dicen que, claro, ¿cómo no va a crecer la economía si el gobierno está despilfarrándolo todo? Es que es el gobierno el que está, no. Mire este detalle, qué importante es.
el crecimiento de la economía dominicana en un 85.5% fue impulsado por el sector privado, para que usted entienda. Y además hay un detalle, hay un desglose de cuáles sectores son los que han protagonizado ese crecimiento, además. Que ahí está la construcción, que ahí están las finanzas, la intermediación financiera, como le llaman, que ahí está el turismo, que ahí está la inversión extranjera directa, que ahí, en fin, son una cantidad importante de sectores y eso se llama sector privado. Sector privado, no estamos hablando de derroche, no estamos hablando de un crecimiento ficticio, impulsado como se hizo aquí en algún momento por la impresión de dinero inorgánico. Por ejemplo, la impresión de una maquinita que tenían aquí el doctor Balaguer y después los gobiernos que le siguieron, tenían una maquinita de imprimir papel moneda, como decía Juan Bosch. Imprimir billetes y a tirar cuartos para la calle sin darse cuenta de que, como decía Juan Bosch en ese momento, eso no era más que la creación de inflación. El dinero que está circulando sin respaldo es dinero que lo que crea es inflación porque crea una demanda. Un Lili cualquiera. Una demanda que no corresponde con la producción y por lo tanto lo que viene ahí es inflación. No estamos en un tipo de sistema de esa naturaleza. Subida de precio, que la gente a veces no sabe bien qué es la inflación. Además, interesante, la República Dominicana es de los pocos países que trabajan con metas de inflación. Es de los pocos países que están trabajando con metas de inflación, con metas de déficit fiscal, con metas, es decir, porque ¿qué hace usted con tener crecimiento económico si al mismo tiempo tiene una inflación incontrolada? Si al mismo tiempo usted tiene una inflación fuera de control, no hace prácticamente nada, no hace nada. Y unos ciudadanos cada vez más pobres que no producen, como en el campo que estaba abandonado. Exacto. Entonces, estamos entre los pocos países que se asimilaron al esquema de trabajar con metas de inflación. Y eso es importante porque si usted no controla, usted no lleva un control de la inflación también es un problema para los trabajadores, para los empleados, para los consumidores en sentido general, para la ciudadanía en sentido general. Porque la gente va a salir a demandar bienes y servicios que no existen en la economía. Lo que me entra por un lado se me va por el otro. Eso es el problema de la inflación, que lo que me entra por aquí se me va por allí. Lo que me ingresa a través de los aumentos de sueldo se me está yendo con la inflación. Es decir, la República Dominicana, por lo tanto, está en un momento importantísimo y ese dato es muy bueno para la oposición, es muy bueno. El 85.5% del crecimiento de la economía es impulsado por el sector privado, que es el que tiene que impulsar el crecimiento económico. El Estado, el gobierno, está encargado de crear las condiciones para que el sector privado progrese, para que el sector privado crezca y para que el sector privado cree empleo, puestos de trabajo, porque no es el Estado al que le corresponde eso, no es al Estado, es al sector privado al que le toca hacer uso de esas condiciones que crea el gobierno, que crea el Estado para que la economía crezca. Y entonces también se quedan maltrechos los que viven criticando. Hay un señor ahí, por cierto, candidato a senador de un partidito de eso, que él vive criticando el modelo.
Sí, señor, él vive criticando el modelo económico. Dice que este modelo económico está fracasado, que el modelo económico aquello, que el modelo económico lo otro, pero resulta que el modelo económico le está funcionando muy bien, pero muy bien, precisamente a los sectores que él representa. El sector privado está yendo muy bien y qué bueno, porque así debe ser. Así debe ser. Debe ser la propia economía, el propio sector privado, el que demande fuerza de trabajo, que demande recursos humanos, que demande empleados, trabajadores, obreros. Debe ser el sector privado el que dirija esa parte de la economía. Al Estado le corresponde crear las condiciones para que eso suceda. Y por lo tanto, esto lo que quiere decir es que, bien, la economía dominicana marcha bien y las medidas que se han tomado han sido las mejores para mantener el crecimiento económico encima del potencial y en un entorno de dificultades muy serias, dificultades internacionales muy serias, indudablemente. Cuando hablamos de creación de empleos, de crecimiento o de impulso desde el sector privado, no se imaginen solamente los grandes empresarios, estamos impulsando la creación de nuevos micro, pequeños y medianos empresarios que están produciendo empleo. Esas imágenes que ven ahí, de esos talleres que se formaron a través de Banca Solidaria, con el apoyo de Banca Solidaria, de la Fundación Reservas, también son empresarios, están ahí en ese núcleo que están creando 5, 6, 7, 10 empleos y bueno, ese mismo sector o ese sector también es el que impulsa la economía dominicana. Otra verdad manipulada en cuanto a lo que decía usted y lo que decía Sergio, es que desde el Estado lo que se está haciendo es creando mucho más empleomanía, a lo que llaman también botellas, pero claro que va a aumentar, debe aumentar significativamente los empleos del Estado cuando se están creando programas como el 911, o no necesita eso empleomanía y no es necesario para la ciudadanía, o no se están creando muchas más escuelas y eso crea mucha más demanda de profesores, o no se creó una Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, que ya ha entregado más de 65,000 títulos de tierra. No trabaja persona ahí, no trabaja un personal ahí, y no era necesario para hacer justicia social con productores campesinos que tenían 30, 40, 50 años que se les había prometido eso después de una reforma agraria. Claro que va a aumentar la empleomanía desde el Estado, Sergio, porque se han creado las estancias infantiles, que no existía. Son más servicios, y mientras más servicio alguien tiene que darlo. Y desde el gobierno se ha asumido como política pública, como política del Estado, este tipo de iniciativas que eran necesarias. Y es necesario entonces que todavía falta mucho más trabajo y llegará mucho más empleo del Estado, pero es necesario para seguir creando justicia social, para seguir redistribuyendo la riqueza que nos llega y que, como presentan los datos del Banco Central, crecemos por encima del continente americano, por encima de todos los países del continente americano. Mire, usted sabe que hay una organización no gubernamental que es un foro económico internacional, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, donde se dan cita los principales líderes empresariales, líderes políticos. Y es interesante lo que pasó en el Foro de Davos a propósito de la participación del señor Trump y de una niña llamada Greta Thunberg, que representa, una niña autista, que ha representado y ha asumido el discurso ambientalista. Ella se hizo viral y se hizo una figura mundial a raíz de un discurso donde ella decía que le estaban robando su niñez y su futuro por la perturbación que le causaba el cambio climático. El señor Trump fue allá y hizo un discurso prácticamente negando el cambio climático, diciendo que el efecto invernadero no tenía que ver con la producción industrial en Estados Unidos y que realmente era, como usted había señalado una vez, Frank, tomándole las palabras a ese discurso, profetas de la fatalidad. Profetas de la fatalidad. Lo real es que, como dijeron ayer algunos expertos, el peso determinante en la lucha contra el cambio climático lo tiene ahora mismo China. China no solamente tiene este tema del coronavirus, que
ha sido una situación, una contingencia que se ha producido por la mutación de un virus, sino que el gran peso industrial que tiene China y su dependencia del carbón la genera realmente en la nación que tiene más peso a la hora de ver el futuro. Y es interesante ver eso porque cuando uno mira un discurso tan agitador, un discurso a veces tan fuerte, en la negación de una situación tan clara como es la afectación que ha generado en la naturaleza la acción del hombre, uno cree que todo está perdido. Sin embargo, que en ese foro, naciones europeas, y que una niña tenga la vocería de lo que significa ese desafío del futuro, da cierta esperanza de que uno tiene que seguir asumiendo esos temas medioambientales, tanto a nivel local y regional, cuando se trata de ecosistemas, como hablábamos ahorita, como a nivel de criterio de sustentabilidad económica, como nosotros como sociedad ir mutando nuestro modo de vida hacia cosas más sustentables. Nosotros hacemos mucho uso del plástico, ese desarrollo, el nivel de desarrollo que en términos generales se ha producido en el mundo, ha generado que cada persona tenga un televisor en muchas de las sociedades occidentales, que tengan varios aparatos eléctricos, y todo eso eleva el consumo de recursos y hace a veces poco sostenible la vida en este planeta. Sí. ¿Usted quería decir algo? No. Mire, usted trataba un tema ahorita importantísimo, que es el de la ocupación de las aceras por parte de los negocios. No quise intervenir ahí porque, bueno, para no perder la idea, pero la idea que estaba tratando en el otro tema, el tema anterior de la economía dominicana, pero ciertamente, si en algo se puede medir los avances de cualquier ayuntamiento, de cualquier gestión, quiero decir, municipal, es precisamente en eso, en el rescate de las vías públicas, rescate de las aceras, por ejemplo, de los contenes, de las calles y las aceras, las calles para los vehículos, las aceras para los peatones. Nosotros hemos crecido en un entorno absolutamente brutal en contra del peatón, violento en contra del peatón, excluyente de la ciudadanía, que no toma en cuenta a las personas mayores, que no toma en cuenta a los niños, que no toma en cuenta a los discapacitados que tienen problemas motores, que no toma en cuenta a nada ni a nadie. Ni siquiera. Y aquí nos venden unos ayuntamientos y unos síndicos de papelito. Sí, porque yo quiero que me digan de este síndico de la capital que nos venden a nosotros como la última Coca-Cola del desierto, ¿qué es lo que hizo para que nosotros recuperemos todas nuestras aceras de nuevo? Y para que recuperemos nuestras calles que están llenas, tomadas, ocupadas por gente que lo que ha hecho es convertir la calle en negocio, privatizarla. Aquí hay unos dealers, les llaman, que son unos vendedores de carros. Vendedores de carros, porque no estamos hablando del haitiano que está ahí en la esquina vendiendo, o del dominicano que tiene el puestecito de fruta, que de hecho ya entorpece la acera. Pero ese es un infeliz. Ya usted verá qué usted hace con ese, pero no. Aquí hay unos señores dueños de la calle que tienen 20, 15, 30 carros parqueados, estacionados en la calle, y se lo digo también a la policía, y se lo digo a la DGC, y se lo digo a todo el mundo, y se lo digo al pedazo de ayuntamiento ese que tenemos ahí, que permite que unos cuantos vividores se adueñen de las calles de este país. Y señor, de las calles de la capital. Y hoy no hay ni siquiera donde uno estacionarse a veces en una calle porque está ocupado por un dealer. Calles que son vías importantes incluso, vías importantes del Distrito Nacional, por ejemplo, que usted las ve como las veo yo todos los días, ocupadas, tomadas, privatizadas, y esa es la peor privatización que puede haber. La privatización del espacio público, y señor, que se ha llevado aquí
a cabo de manera inmisericordia, como se privatizó el transporte público, porque eso fue lo que permitieron Balaguer, el PRD y todos esos gobiernos que llegaron ahí, privatizaron el transporte público de la peor manera, dejando que unos cuantos sindicatos, los que son verdaderos grandes empresarios, son hoy grandes empresarios, ocuparan ese espacio, ocuparan los espacios públicos y resolvieran un problema que el Estado no estaba resolviendo, pero resolviéndolo de la peor manera, privatizando las vías públicas. Hoy el Estado quiere, claro, y tiene planes, y ojalá que los lleve a cabo, los llevará a cabo chin a chin, porque ¿quién se mete ya con estos leones? Porque ahora son grandes empresarios privados. Están asociados. Que están, además, te han tomado las vías. Y hay ahora líneas de carro establecidas en las esquinas de las calles del Distrito Nacional y de Santiago y de cualquier lugar del país. Privatizadas las esquinas de las calles, privatizados espacios públicos, tomados por taxistas, por conchistas, por de todo. Eso es una privatización. Lavadores de carro. Ah, sí, no, padres de familia, en fin. Talleres. Todo eso, yo quiero que me digan, ese síndico que nos venden a nosotros, aquí ese alcalde, como la última Coca-Cola del desierto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo de verdad? Sí, para devolvernos a nosotros, los ciudadanos, nuestras calles, para devolvernos nuestras aceras, para devolvernos nuestras aceras, recuperar nuestras aceras que han sido privatizadas indolentemente por gente que se ha hecho dueño de esas aceras y de esas calles. Y quiero que me digan qué fue lo que hizo. Y no voy a hablar de la basura, no voy a hablar de la basura que sigue la capital embasurada por todos lados. Y que no me vengan a mí con historias, ¿no? Que no me vengan con historias, porque todo es el fruto de la propaganda. Todo es propaganda. Y ahora dice una por ahí de que sigamos por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino que nos están vendiendo a nosotros? El de esta capital embasurada todavía. El de nuestras calles ocupadas por los dealers, los vendedores de carros, que no son pobres, porque el que tiene 20 carros ahí en fila en una calle vendiéndolo con sus letreros, ese no es un pobre. No, señor, ese no es un pobre. Que no vengan a mí con historia. No, eso no es así. Y es cierto, las denuncias de una de esas asociaciones de no videntes, de personas que no tienen visión, que han perdido la visión o que nacieron sin ella, ciegos. Es cierta su denuncia de que ellos no pueden caminar, por más bien que ellos manejen su bastón y por bien entrenados que estén, no pueden caminar por las aceras del país, no pueden caminar por las calles, por ningún lado pueden caminar, porque donde quiera lo que tienen es una verdadera pesadilla para poder ejercer su derecho, que además es un derecho, que ese es un derecho humano, un derecho fundamental, es un derecho fundamental, el derecho de un ciego, de un no vidente y el derecho de un vidente también, de todos los ciudadanos a caminar por aceras que estén libres de obstáculos, por Dios. Ya es hora de que nosotros empecemos a corregir todos estos entuertos que no quieren enfrentar estos señores síndicos que nosotros hemos tenido aquí, alcaldes. Profesor, quería referirme a eso. Sí, una privatización silente además. Claro, silente. Y decía que estaban organizados ya. Hay asociaciones de taxistas, asociaciones de dealers, que si usted trata de interrumpirle su negocio que han montado en las aceras y contenes del país, pues sale la asociación porque ya están representados. Sale la asociación a defenderlos y decía, que como usted señalaba, que no se preocupan la mayoría de las alcaldías
por respetar, por dar a respetar las Tienen aceras, miedo, los contenes, tienen miedo. pero ni siquiera por la salubridad, Tienen porque hay miedo. montañas de basura en las aceras y los contenes también, hay vertederos improvisados en la ciudad. Espero que Domingo Contreras enfrente eso como tiene que ser, y señor, y que hagamos alcaldías responsables. Esa fotografía Sí, a sí. propósito, que ya sale de la acera, es en la calle que está Sí, también. sí, esa es la calle, la que se tomó ahí. Aquí a la gente hay que enseñarle, a la gente hay que educarle, a la gente hay que empezarle a mostrar que tiene que respetar la ley, porque además eso viola la ley. Usted sabe que ahora, en Villa Consuelo, lo vi en varias calles, se han inventado hacer escaleras porque han hecho anexos en calles, en casas que no dejaron un espacio ni siquiera de un callejón para un segundo nivel. Y adivine cuál ha sido el lugar para hacer esas escaleras. La acera. Claro. Y usted se encuentra con que para subir a una residencia, un segundo piso, una casita agarra y pone una escalera de metal e impide En medio el de la tránsito acera. de la gente por la acera, Claro. tienen que tirarse a la calle. Y la primera pregunta es, ¿dónde están los inspectores del ayuntamiento que deben de supervisar las construcciones ilegales que se hacen en esa área? Sobre todo en un país que tarde o temprano va a tener eventos sísmicos, porque por una cuestión de la naturaleza, ya la hemos tenido en el pasado, cada cierto tiempo se produce, nosotros tenemos que estar preparados. Fíjese ayer la alarma que hubo por el sismo que se produjo entre Cuba y Jamaica, por Islas Caimán. Entonces tenemos un ayuntamiento que no solamente permite el desorden por falta de aplicación de la ley, sino que es irresponsable de decisiones que también le competen a ella, como decía la próxima vicealcaldesa, Francis Jorge, si Dios quiere, que no ha asumido muchos ayuntamientos esas responsabilidades compartidas, y en vez de asumir eso como responsabilidades compartidas, las ha ignorado. Entonces, el tema que tiene que ver con esas simples casas, y usted puede ir, y yo entiendo la lógica de quien la construye, quiere aumentar sus ingresos, pero eso no puede hacerlo sobre la base de poner una escalera que frene el espacio público, y segundo, hay que ver cuál es el criterio de construcción para proteger su propia vida, porque si Claro usted que construye sin una supervisión de los ingenieros ni de los organismos competentes, posiblemente su construcción no tenga la calidad requerida por la ley. Ni hay mantenimiento tampoco. Por ejemplo, se inaugura un parque o se remodela un parque. Voy a poner el caso del Parque Braulio Álvarez en Villa Consuelo, que fue remodelado. Y usted ve en una parte que es una estación de guagua, en otra una fila de taxistas. Y en la glorieta hay una asquerosidad, a tal punto que lo han tomado de sanitario eso. No hay se inauguró, se tomaron 3 fotos ahí y ya. Se acabó. Ahí les entrego el parque, debarátenlo de nuevo para volver a remodelarlo. Mire, antes que se nos agote el tiempo, que ya nos va quedando muy poco, quiero de nuevo insistir en el coronavirus, que está de moda ahora, ese tipo de virus que afecta las vías respiratorias y que ha tenido en China su epicentro, es decir, el lugar de origen, para hablar con el lenguaje de los sismólogos, ¿no? Ahí ha tenido en China su lugar de origen, en la ciudad china de Wuhan, que está en cuarentena, es decir, esta ciudad china, donde ya se han producido 100 y tantas muertes a causa de este virus. Esta ciudad está rodeada. Hay un mapa de Google, por cierto, señor director, que aparece ahí, que nos da el estado actual de la situación. Usted lo encontró ayer, podría encontrarlo hoy otra vez, para que lo ponga en la pantalla. Y el mapa que nos da la actualización de lo que va ocurriendo con el coronavirus, que es un virus que ataca las vías respiratorias, altas, parecido a este virus del SARS y del MERS. Parece que son familias, porque son síndromes respiratorios.
es decir, un conjunto de malestares, eso es lo que se llama, eso es lo que es un síndrome, conjunto de malestares asociados a una determinada enfermedad, en este caso a una neumonía, y ahí es donde está su problema, el problema de estos virus, que atacan, ahí está el mapa actualizado, no sé si esa es la última actualización de los países donde ya se han detectado casos del coronavirus. La ciudad china de Wuhan, que está en cuarentena, de ahí nadie sale. De ahí nadie sale hasta que se haya estabilizado la situación con el coronavirus. Nosotros pues todo el mundo, a la luz del gran tránsito que hay con el comercio, con el turismo, con todo, estamos llamados a en algún momento padecer algún caso de estas enfermedades que ocurren, ¿no? Que surgen en determinados lugares del mundo. Ojalá que no nos toque, las autoridades dominicanas han tomado las medidas de prevención, de precaución necesarias, se han destinado ya 2 hospitales por lo menos, hay 2 hospitales a los cuales serían llevados los viajeros que se detecte que tienen la temperatura, que tienen problemas de temperatura y que tienen problemas, es decir, problemas febriles de fiebre, y que tengan algún tipo de problema de las vías respiratorias, es decir, que son sospechosos de tener, de haber contraído el coronavirus para a esos 2 hospitales, uno de ellos el Marcelino Vélez, el otro no recuerdo cuál es, que se han especializado espacios para eso, para llevar a esos lugares a estos probables pacientes, probables viajeros que puedan estar afectados con el coronavirus. Pero además de eso, el presidente de la República se ha reunido con su gabinete de salud, con todo el personal de salud del Estado, del gobierno dominicano, para darle seguimiento a esto. Ayer Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud Pública, también estuvo reunido con el embajador de la República Popular China en República Dominicana, precisamente compartiendo información, estableciendo un vínculo de cooperación para saber cómo en ese hermano país están tratando esta enfermedad y uno tomar aquí las previsiones. Así que como usted dice, tanto el presidente de la República, tanto el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, como la Embajada de la República Popular China aquí, han mantenido contacto y han compartido experiencias. Claro que es importante, que es muy importante compartir las experiencias, porque ya sabemos que los chinos están tratando de crear la vacuna para este virus. Y en lo que aparece la vacuna, lo que nos toca a nosotros es lavarnos bien las manos antes de comer. Y andar con pañuelos. Lavarnos bien las manos antes de comer. Protegernos la boca cuando tosemos con el pañuelo. Y cuando alguien tosa también. Y protegernos de cuando alguien tose. O sí, alguna gente se protege con el saco si lo tiene, la chaqueta, pero quien no lo tiene, con el codo. En fin, protegerse de lanzar secreciones al aire, porque eso es lo que uno hace cuando tose o estornuda, e incluso cuando habla, pero sobre todo cuando tose o estornuda, porque el disparo llega más lejos, desde luego, y puede contaminar a la otra gente. Y probablemente usted no tiene el coronavirus, pero le está transmitiendo otro virus a otra gente y lo está haciendo entrar en una situación de fragilidad que lo hace mucho más propenso a problemas más serios de salud. De modo que estamos en buenas manos está el pandero, como decían nuestros abuelos, y en buenas manos está el pandero, decimos nosotros también. El gobierno ha tomado las medidas necesarias, la precaución para evitar contagios, para evitar que este virus ingrese en nuestro país. Atentos todos a las informaciones
que estaremos suministrando nosotros también aquí desde el canal 4RD, de parte de nuestras autoridades de salud de la República Dominicana. Se nos agotó el tiempo por hoy, pero quedan más días que longaniza. Usted quédese ahí en el canal 4RD para que sigamos compartiendo esta programación suculenta de todos los días. No se mueva de ahí, ¿verdad? Gourmet. Gourmet, claro.